Tener estudios sobre la sociedad que te rodea hace que sea más fácil el convivir e interactuar con esta misma, algo que las ciencias sociales, en especial la sociología, están enfocados a hacer. En este video hablaré de algunas personas que destacaron en esta ciencia, desde su nacimiento, nacionalidad y aportes a la sociología. Soy Rogelio y sean bienvenidos a mi canal. Claude Henry de Robreuil, conde de Saint-Simon, fue un filósofo, filántropo, economista y teórico francés socialista y positivista que nació el 17 de octubre de 1760 en París. Sus ideas dieron nacimiento a una ideología llamada saint-simonismo, el cual se refería al reconocimiento de la clase trabajadora y sus necesidades básicas, ya que el capitalismo en ese entonces era más que injusta con esta clase. En base a esta ideología, proponía un nuevo Estado dirigido por científicos e industriales, que sustituirían a los curas, nobles y explotadores de ese entonces. Su propuesta sería claramente un antecedente de lo que en el siglo XX se le conocería como tecnocracia. Influyó en grandes personajes de la sociología como lo viene siendo Karl Marx, Thorstein Veblen, entre más. Actualmente reconocido como padre de la sociología gracias a su propuesta de un nuevo sistema intelectual. Un pensamiento científico caracterizado por su convicción creadora, positiva y con un interés grande para reorganizar la sociedad. Algunas obras que nos dejó serían las Cartas de Ginebra en 1803, Memorias acerca de la ciencia del hombre de 1813 al 1816 y El Político de 1819. Murió en París un 19 de mayo de 1825 a los 74 años de edad. Irónicamente, 2 años antes de su muerte, en 1823, trató de suicidarse, desesperado por la falta de resultados de su escritura. Auguste Comte nació en Montpellier un 19 de enero de 1798. Fue un filósofo francés considerado creador del positivismo y de la sociología. Fue secretario de Henry Saint-Simon durante 7 años. Creó la palabra altruismo en función de lo cual vivió. Comte acuñó la palabra sociología en 1824, del latín socius, socio, compañero, y el sufijo de logía, estudio. La primera vez publicada la palabra sociología fue en un curso de filosofía positiva, en 1838. Comte vio a la sociología una ciencia que incluiría todas las demás ciencias. También vio en esta ciencia la respuesta a los problemas del hombre y la sociedad. Otros importantes legados residen en la creación del positivismo y la creencia de la palabra altruismo, y su forma de vida asociada con esta. Moriría en París el 5 de septiembre de 1857. Algunas de sus obras son Curso de Filosofía Positiva, 1830-1842, Discurso sobre el Espíritu, 1844. Herbert Spencer, naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés. Nació el 27 de abril en Derby, Inglaterra, en el año de 1820. Contribuyó en temas de ética, religión, antropología, economía, política, filosofía, sociología, biología, entre más ciencias. Spencer extendió la evolución en los reinos de la sociología y la ética. El sistema filosófico que Spencer demostraba era la perfección última de la humanidad, sobre la base de concepciones científicas avanzadas. En la sociología propuso una teoría de la evolución cultural según la cual la sociedad progresa estando sujeta a una ley de 3 estados. La sociología de Spencer se describe como un darwinismo social, el único filósofo en vender más de 1.000.000 de copias de sus obras en vida. En sus obras acerca de la sociología, hablaba y defendía la evolución social por la diferencia y desarrollo de los seres humanos como individuos. Para argumentar lo anterior, hizo comparaciones importantes entre animales y la sociedad humana. Concluyó que ambos tenían un sistema regulativo. Para los animales era el sistema nervioso y para los humanos era la estructura de un gobierno. Spencer murió el 8 de diciembre de 1903 en Brighton, Sussex, en Inglaterra. Una de sus obras más significativas fue Synthetic Philosophy de 1896. Émile Durkheim fue un filósofo sociólogo francés nacido en Épinal, Francia, el 15 de abril de 1858.
estableció la sociología como disciplina académica, fundando el primer departamento de la sociología en la Universidad de Burdeos en 1895, junto a la publicación de las reglas del método sociológico. Crearía la primera revista dedicada a la sociología en 1896, llamada L'Année sociologique. Hizo estudios acerca del suicidio con su monografía El suicidio en 1897. Perfeccionó el perfeccionismo que le había ideado Auguste Comte. Moriría en París el 15 de noviembre de 1917, dejando como legado obras importantes como La división de trabajo social en 1893, Las reglas del método sociológico en 1895, El suicidio en 1897. Maximilian Karl Emil Weber fue un filósofo economista, historiador y sociólogo alemán, nacido un 21 de abril de 1864, catalogado como fundador de la sociología moderna y administración pública, reconocido por los aportes que realizó ante la sociología de la religión y el gobierno. Obras como La ética protestante inició su trabajo sobre la sociología en la religión, argumentando que las religiones son las principales influyentes en el desarrollo de las culturas orientales y occidentales. Sobre la sociología en el gobierno, Weber derivó que el poder y el reino político no es un reino de santos. Un político debe abrazar por responsabilidad y no por querer. Moriría de neumonía en Múnich, Alemania, el 14 de junio de 1920. Su legado fue escrito en obras como La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1905, Historia de la agricultura romana, Sociología de la humanidad, entre más. Aunque él no se consideraba como un sociólogo, sus obras y pensamientos estaban muy ligadas a esta disciplina académica. Karl Heinrich Marx es conocido como un economista, sociólogo, periodista y comunista alemán que nació en Treviso, Reino de Prusia, Confederación Germánica. Nombrado como uno de los 3 arquitectos de la ciencia social moderna, aportando pensamientos a la filosofía, historia, ciencias políticas, sociología y economía, practicando el periodismo y la política muchas veces. Tras la gran crisis del capitalismo en 1830, se propuso desarrollar una teoría económica capaz de aportar explicaciones a la crisis, así fundamentando la perspectiva teórica llamada marxismo, donde catalogó a las clases sociales y criticó al capitalismo. De este pensamiento, países como la Unión Soviética se tendrían revoluciones, ya que adoptaron el marxismo como principal concepto de política y economía. Su principal aporte a la sociología fue la teoría del conflicto, donde analizaba la base del conflicto que surgía en una sociedad. Marx moriría el 14 de marzo de 1883 en Londres. Algunas de sus obras fueron Escorpión y Félix, 1837, El Capital, volumen 1, 1865. Harriet Martineau, escritora y activista en los temas sociales del feminismo, abolicionista, economista, socióloga y filósofa inglesa que nació el 12 de junio de 1802 en Norwich, Inglaterra. Estudió astronomía, historia, física y matemáticas, dedicándose al estudio de filosofía y ciencias sociales. Harriet empezó a contribuir en el campo de la sociología en diarios locales. En 1821 publicó en el diario Monthly Repository su rechazo al trato desigualitario recibido por las mujeres. Murió un 27 de junio de 1876 a los 74 años en Amberley, Inglaterra. Sus obras destacadas fueron Illustration of Politic Economic de 1832 a 1834 y Society in America 1837. Charles Horton Coley, filósofo, sociólogo y economista estadounidense, nació el 17 de agosto de 1864 en Michigan, Estados Unidos. Fundó una organización dedicada al avance de la disciplina y la profesión de la sociología llamada American Sociological Association. Coley mezclaba sus apariciones a la democracia con el análisis sociológico.
En la teoría yo espejo afirma que nuestros conceptos de sí mismo y las identidades son un reflejo de cómo nos perciben otras personas. Coley también trabajó en la teoría económica con la teoría del transporte, un libro que fue notable por su conclusión que las ciudades estén ubicadas en la confluencia de las rutas de transporte. Moriría de cáncer el 7 de mayo de 1929 en Michigan, Estados Unidos. Algunas de sus obras destacadas que nos dejó fueron La vida del estudiante de 1927, Proceso social de 1918, Teoría sociológica e investigación social de 1939. Jane Addams fue una periodista, filósofa, escritora, socióloga y activista por los derechos humanos que nació en Illinois, Estados Unidos, un 6 de septiembre de 1860. Tuvo un labor y compromiso en diferentes causas sociales, ya que en 1931 le otorgarían el Premio Nobel de la Paz. En 1889 fundó la Hull House, un edificio con propósito de proveer un centro para el civismo y la vida social, también para investigar y mejorar la vida social en los distritos industriales de Chicago. En 1910 recibió el premio ganador honorífico que ha sido otorgado a una mujer por la Universidad de Yale. Se pronunció en contra de la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Su salud se debilitó hasta fallecer el 21 de mayo de 1935. Obras que nos dejó fueron Democracy and Social Ethics, 20 Years at Hull House y El largo camino de la memoria de las mujeres. Robert King Merton, sociólogo y profesor que nació en Filadelfia, Estados Unidos, el 4 de julio de 1910. Padre de Robert C. Merton, toma como objeto el estudio de las relaciones de interdependencia sociocultural, las estructuras, los procesos y las conductas sociales. Al igual pasaba con la sociología de la ciencia, Merton se interesaba en las interacciones y la importancia entre las culturas y estructuras sociales de la ciencia. Algunos de los estudios de Merton fueron Teorías sociales y estructurales de 1957, Sociología de la vivienda 1963, Teoría social y análisis funcional de 1969 y la Sociología de la ciencia de investigaciones teóricas y empíricas de 1973. En 1957 fue elegido presidente de la American Sociological Association y permaneció enseñando en la Universidad de Columbia hasta 1979. Murió en 2003 a los 93 años en Nueva York. Talcott Parsons fue un sociólogo, biólogo y profesor, nacido en Colorado Springs, Estados Unidos, un 13 de diciembre de 1902, conocido por su teoría de la acción social y su enfoque estructural funcionalista, considerado como influyente en la sociología del siglo XX. Comenzó estudiando biología, sociología y filosofía en el Amherst College. Parsons generó un sistema teórico general para el análisis de la sociedad que denominó teoría de la acción. Esta teoría fundamenta la metodología en el principio del realismo analítico, mientras que su supuesto ontológico es la acción del voluntarista. Libros como El sistema de la sociedad moderna, 1974, El sistema social, 1976, son los que dejó como su legado. Moriría en Múnich, Alemania Occidental, el 8 de mayo de 1979 a los 76 años. Claude Lévi-Strauss, antropólogo, filósofo y etnólogo francés que nació en Bruselas, Bélgica, el 28 de noviembre de 1908, fundador de la antropología estructural, que es un método basado en la lingüística homónima. Las teorías de Claude se exponen en la antropología estructural, la obra que publicó en 1958. Strauss afirma que diferentes culturas de los humanos, sus conductas, esquemas lingüísticas y mitos revelan la existencia de patrones comunes a toda vida humana. Murió el 31 de octubre en París, Francia, sin antes dejar como legado obras como Vida familiar y social de los indios Nambikuaras, 1948, Raza e historias de 1952 y Tristes trópicos en 1995.
George Simmel fue un filósofo, sociólogo y profesor universitario que nació en Berlín un 1 de marzo de 1858. En la Universidad de Berlín se centró en los estudios microsociológicos, alejándose de las macroteorías de la época. Simmel formó parte de la primera generación de sociólogos alemanes. Su enfoque neokantiano sentó las bases del antipositivismo sociológico. Simmel escribió sobre el tema de carácter personal de una manera que recuerda el tipo ideal sociológico. Prestó especial atención al problema de autoridad y la obediencia en su filosofía del dinero de 1900 y diagnosticó la especialización y despersonalización de las relaciones sociales en el contexto de una economía montarista. Sus trabajos más reconocidos de Simmel son Los problemas de la filosofía de la histeria, 1892, La filosofía del dinero, 1900, Cuestiones fundamentales de la sociología, 1917, moriría el 26 de septiembre de 1918 a los 60 años en Estrasburgo, en el Imperio Alemán. Alain Touraine, sociólogo francés que nació en Normandía, Francia, un 3 de agosto de 1925, actualmente con 95 años. Desarrolló el término sociedad postindustrial. Su trabajo se basa en la sociología de acción y cree que la sociedad forma su futuro a través de mecanismos estructurales y de sus propias luchas sociales. Estudió movimientos sociales, estudiando y escribiendo sobre muchos, especialmente en Latinoamérica y Polonia. Su último premio que se le concedió fue en 2010, siendo el Premio Príncipe de Asturias, de Comunicación y de Humanidades. Algunas obras destacadas que nos brinda son Solidaridad, Análisis de un movimiento social, 1983, Las sociedades dependientes, 1978. Pierre-Félix Bourdieu fue un filósofo sociólogo francés. Nació en Dieuillen, Francia, el 1 de agosto de 1930. Reflexionó sobre la sociedad e introdujo baterías de concepto e investigó en formas sistemáticas lo que suele parecer trivial como parte de nuestra cotidianidad. Su sociología reveladora ha tenido críticos que lo acusan de un particular visión determinista de la social. Su teoría destaca por ser un intento de superar la dualidad tradicional en la sociología entre las estructuras sociales y el objetivismo, por un lado, y frente a la acción social y el subjetivismo, por el otro lado. Moriría por cáncer de pulmón el 23 de enero del 2002, a los 71 años en París, Francia, dejando como legado obras tales como El oficio del sociólogo, La dominación masculina. Zygmunt Bauman fue un sociólogo, filósofo y ensayista que nació en Poznan, Polonia, un 19 de noviembre de 1925. Se enfocó en la estratificación social y en el movimiento obrero. Sus obras comprenden en 75 libros y más de 100 ensayos. Bauman planteaba entender la sociedad según la sociología reflexiva. Ha criticado el impacto de las redes sociales sobre el individuo en diferentes artículos, la cual las redes sociales constituyen una herramienta para crear una comunidad propia. Obras tales como La modernidad y el Holocausto fueron de las más importantes que nos dejó como legado. Murió el 9 de enero del 2017 en Leeds, Reino Unido. Estos son algunos de los sociólogos que son más relevantes para la sociología. Este es mi proyecto de este segundo parcial.